421 Tecnología de embalaje estelar. Capítulo 421 Tecnología de embalaje estelar. En ese momento, Chu Xian comprendió profundamente la dificultad del desarrollo de las civilizaciones interestelares, o mejor dicho, la impotencia de las civilizaciones inteligentes. Tiempo, años, extendido hasta una duración exasperantemente larga. En cierto modo, quizás una vida de unas pocas décadas o de 100 años sea la más feliz, y la inmortalidad una maldición. Una teoría que se ha debatido durante cientos de años. Un experimento realizado durante miles de años. Una tecnología que tarda miles de años en desarrollarse. Si uno no posee una fuerza de voluntad inmensa, podría sufrir un colapso mental a mitad de camino, o simplemente rendirse, pero el resultado sería similar. Las personas con una esperanza de vida de unas pocas décadas podrían sobrellevarlo, pero aquellos con una esperanza de vida de miles o decenas de miles de años ni siquiera deberían pensarlo. No existe un entretenimiento infinito que permita jugar indefinidamente. En definitiva, solo puede conducir al vacío y al aburrimiento, culminando en el suicidio o en un cambio de objetivo. Una dirección que se busca pero que nunca se alcanza por completo, lo que permite una búsqueda infinita. Como la investigación científica. Sigamos por este camino hasta el final. Después de un día de trabajo, en el espacio dimensional, en la cordillera circular que rodea la ciudad de Baiyun, en un pequeño pabellón de bambú, Chu Xian bebía té tranquilamente. Actualmente el progreso de su investigación se encuentra estancado. Él tampoco tenía solución, apresurarse sería inútil. El establecimiento del modelo de agujero negro de baja masa. Gran parte del trabajo no requería su atención personal. Se tomó un descanso. Robé algo de tiempo libre. Relajarse, no pensar en nada. Si bien ostentaba el poder, también debía asumir grandes responsabilidades. No había lugar para la depravación. Solo los nervios tensos y la transformación de hidrógeno, que se cernía como un lobo, le impedían detenerse. Esta transmigración, una pequeña pérdida, sin duda. Durante algunas décadas, solo fue un asalariado, pero ahora probablemente serían miles o decenas de miles de años. Un destino ineludible. Jaja, mientras Chu Xian tomaba té. Afuera, una nave espacial estelar que viajaba a 300 veces la velocidad de la luz llegó rápidamente a una galaxia. 6 planetas blancos y cristalinos salieron disparados, cada uno con un diámetro de 1000 kilómetros. En 6 direcciones. Rodearon la estrella. El espacio se deformó. La estrella gigante perdió repentinamente su luz. No solo eso, sino que los cristales blancos también se movían hacia adentro, comprimiéndola constantemente. Eventualmente, el volumen de la estrella fue comprimido a un diámetro de 120.000 kilómetros y fue empaquetado y transportado por la nave espacial. Esta fue también la razón por la que Chu Xian tuvo tiempo para tomar té. Ahora, ya no tenía que correr docenas de veces al día para devorar estrellas. Antes no tenía otra opción, tenía que consumir todas las que encontraba. Ahora era diferente. Los equipos de envasado de Star habían sido modernizados. Distorsión del espacio. Compresión de volumen. Esta tecnología, que había sido objeto de investigación durante bastante tiempo, finalmente maduró. Solo necesitaba visitar varias naves espaciales una vez al día o cada pocos días para recoger sus mercancías. Esto ahorró mucho tiempo de viaje. ¿Y si llevar una estrella aumentaría el consumo de energía durante el vuelo? No, gracias a la constante reconstrucción de la nave espacial, las leyes físicas eran controlables y su método de vuelo no consistía en atravesar la barrera de la luz a la fuerza bruta. En cambio, era similar a una transferencia espacial. Siempre que se alcanzara la energía crítica, cualquier consumo superior a esta solo estaba relacionado con el tamaño del área reconstruida, la cantidad de masa no influía. No habría consumo adicional. Era completamente diferente de la tecnología de propulsión convencional basada en propelentes. Se lanzó hace medio año, producido en masa durante el último semestre. Ya había sido instalado en todas las naves espaciales estelares de recuperación de recursos. Justo cuando Chu Xian pasó de comer muchas comidas pequeñas a una sola comida al día. En la galaxia adyacente, tras un año viajando por el espacio, la noticia de que el objeto volaba a 400 veces la velocidad de la luz finalmente llegó a su sistema solar de origen. Al verlo, excitación, debemos adquirir esta tecnología, cueste lo que cueste. Nadie se atrevió a sugerir robarlo. Ante una existencia que, al menos en un aspecto tecnológico, los superaba con creces, podrían tener motivos ocultos. Pero como mucho solo lo pensarían para evitar malinterpretar la situación y recibir una bofetada. Eso sí que sería una escena desagradable. Al encontrarse con una civilización poderosa. Guerra,
Una vez que lo empezaran, el momento en que terminara ya no dependería de ellos. 422 Monitoreo cósmico. Capítulo 422 Monitoreo cósmico. Cuanto más se desarrolla la civilización, cuanto más cautelosa se vuelve con respecto a la guerra. Esto no se debe únicamente a si pueden ganar o no, también está la necesidad de mantener una imagen. El universo es demasiado vasto. ¿Quién sabe si podría pasar por aquí alguna entidad ideológicamente extremista? Las entidades que creen en el derecho a la vida, la caballerosidad o la intromisión en los asuntos ajenos podrían, al ver una civilización que disfruta de la destrucción y la guerra, blandir un gran garrote y, con un grito de actuad en nombre del cielo, intentar borrarla. Estas ideologías no se limitan al vasto universo. Existen fenómenos similares incluso dentro de sus propias civilizaciones. Una brizna de hierba, un pez, o incluso una bacteria o un virus, algunos de ellos sienten la necesidad de practicar las formas más extremas de protección. Matar un pez se castiga con la muerte, y romper una rama conlleva una vida a cambio. Incluso en el caso de las bacterias, algunos creen que dañarlas requiere un sacrificio funerario. Indefenso, sin habla, no puedes decir del todo que está mal, pero si dices que está bien, siempre sientes que algo anda mal. El debate nunca termina. Es precisamente por la posibilidad de ser actuado en nombre del cielo que, como civilización líder de la galaxia, se han vuelto cada vez más abiertos en sus políticas con respecto a la guerra e incluso al saqueo de recursos y tecnología de civilizaciones subordinadas, sin dejar de ser cautelosos. No contactar a menos que sea necesario. Sin interferencias. Esto resulta algo incomprensible para la mentalidad de las civilizaciones primigenias. ¿De verdad son tan cobardes? Sí, es una simple verdad. Cuanto más posees, más tienes que perder. Quienes no tienen nada no tienen escrúpulos. Después de que el Consejo de Ancianos llegara a un consenso, en el borde de la galaxia, se activó un dispositivo de enormes dimensiones. Era el código fuente 7, la tecnología más reciente, una versión mejorada del código fuente 6 de la flota de exploración. ¡Boom! Con una fuerza inmensa, el espacio que abarcaba varios años luz tembló. Después, un mensaje enviado a toda velocidad hacia la Vía Láctea. Mientras que un mensaje de código fuente 6 tardaría un año en cruzar galaxias, el de código fuente 7 solo tardó un mes. El mensaje no solo fue enviado a la flota de exploración, pero también a ese objeto que viaja a 400 veces la velocidad de la luz. Auge. Esta vez, cubrió directamente todas las bandas de frecuencia conocidas para la comunicación vectorial espaciotemporal de alta energía. Todos esperaban con gran expectación. Sin embargo, tras esperar un año, no obtuvimos respuesta alguna. Hay 3 posibilidades. Primero, no está interesado en respondernos. 2. Actualmente está contactando con su planeta de origen. Tercera opción, y esta es la menos probable, es que simplemente no recibió nuestro mensaje. ¿Qué más podían hacer sino seguir enviando mensajes? Querían usar otros métodos de comunicación para comprobar si realmente no podía recibirlos. Pero no había manera. Los métodos convencionales fueron fácilmente interceptados por las civilizaciones de la Vía Láctea. A ondas electromagnéticas, a ondas espaciales, a ondas gravitacionales. Todas eran increíblemente lentas. Otras tecnologías de comunicación podían alcanzar, como mucho, unos pocos miles de veces la velocidad de la luz, tardando décadas en atravesar la Vía Láctea. La tecnología de comunicación en tiempo real, imaginada innumerables veces, aún no ha dado ni un paso en el tiempo. Y mucho menos una sombra. Dentro del ámbito de conocimiento actual, ni siquiera se puede establecer un modelo teórico con un 1% de viabilidad, porque supondría una violación demasiado grande. Ni siquiera la tecnología de comunicación vectorial espaciotemporal existente puede romper la ley cósmica básica de propagación en el medio. Es muy preocupante. Mientras tanto, tras su única comida diaria, Chusien podía concentrarse en su investigación. Con la energía del agujero negro estancada, exploró otros caminos. Materiales, equipo, comunicación, muchas líneas de investigación, ninguna de las cuales era insignificante. Mientras él investigaba la tecnología de comunicación para naves espaciales de última generación que viajaran a la velocidad de la luz, sus subordinados mejoraban continuamente la tecnología de monitorización de información cósmica. Su objetivo era monitorizar toda la información dispersa por las estrellas. Que pudieran descifrarlo o no era otra cuestión, al menos podían verlo primero, registrarlo y luego analizarlo detenidamente. Esto podría ser un tesoro. 423 Desentrañaron un Hilo. Capítulo 423 Desenredando un Hilo. En ese preciso instante, en un enorme edificio del octavo campus de la Universidad Star,
más de 60.000 personas se estaban arrancando los pelos en sus puestos de trabajo. El octavo campus albergaba la Facultad de Astronomía de la Universidad Star. Por lo tanto, allí se estableció un centro de análisis de información del universo. Era una combinación de investigación y estudio. De las 60.000 personas, 10.000 tenían doctorados. Desenredar un solo hilo de incontables ovillos de lana. ¿Cómo pude ser tan irreflexiva al elegir esta carrera? Mi pelo. Este algoritmo de decodificación vuelve a ser incorrecto. Creo que tengo otra idea, tal vez funcione. Uno a uno los investigadores se devanaron los sesos buscando información valiosa en datos complejos. Las máquinas también podrían hacerlo. Pero a veces descifrar el código requería ideas ingeniosas, enfoques poco convencionales y momentos de inspiración. En resumen, los humanos no eran inútiles. Ruido, ruido. Los teclados volaron. Aunque la programación de andas cerebrales y la tecnología de entrada de información llevaban tiempo maduras, la Universidad Star seguía utilizando los métodos anteriores. Esto era para evitar que las manos de todos quedaran inutilizadas, lo que daría lugar a una escena en la que todos estuvieran tirados en el suelo, lo cual se vería mal. La Universidad Star no defendió en absoluto este supuesto sentido de la tecnología. Al igual que para ir y volver del colegio o del trabajo, todo el mundo iba en bicicleta. Jaja, funcionó. Un investigador gesticulaba con entusiasmo. Un algoritmo que había escrito hacía un mes se había subido al centro de datos para solicitar capacidad de procesamiento para su análisis. Había desenredado otro hilo, frotándose las manos, dispuesto a ver de qué se trataba. Entonces su sonrisa se congeló ligeramente. Jajaja, idiota, aquí no hay nada. Enhorabuena, has descifrado una información cósmica completamente sin sentido. Pero no importa, el siguiente también será insignificante, la. Luego llegó un diario de 1.000.000 de palabras escrito por un estudioso del análisis de información cósmica extraterrestre, repleto de quejas. Quejas sobre los superiores. Quejas sobre la vida. Quejas sobre lo tonto que fue al elegir su carrera. Se quejó de haberse caído al salir de casa esta mañana. Al ver el resultado, el investigador no pudo evitar sonreír con amargura. Realmente había desenredado un hilo. Está bien, los Thesaurus también contenían mucho polvo, lo cual era normal. Era mejor que los cientos de miles de insultos que recibió un compañero a su lado la última vez. Todavía estaba bien. Simplemente lo consideró un diario de observación de la vida laboral de una civilización alienígena, lo cual era algo interesante. Esto también representaba una especie de impotencia en el análisis de información cósmica. Había Thesaurus, pero muy pocos. La mayor parte era inútil y sufría fuertes interferencias. En la Tierra también existía una asignación de bandas de radiofrecuencia. Tú usas esta banda de frecuencia, yo uso esa banda de frecuencia. Sin interferencia mutua. Para garantizar la calidad de la comunicación, sin regulaciones, sería como un mercado libre, donde cualquiera gritaría al azar. Nadie podía oír con claridad lo que decían los demás. Y en el universo, no existía asignación de bandas de frecuencia. Mientras se dispusiera de la tecnología, se podía gritar libremente, lo que dio lugar a un método de comunicación de baja frecuencia muy dinámico. A andas electromagnéticas, a andas gravitacionales, a andas espaciales. Un gran número de métodos de comunicación de las civilizaciones primitivas eran simplemente un caos, donde numerosas civilizaciones utilizaban todas las frecuencias de forma desmedida. Tú hablas un idioma, yo hablo otro. Algunos mensajes eran para comunicarse, otros simplemente por diversión, lo cual resultaba muy frustrante. A veces, tras descifrar minuciosamente algo, resultaba ser una completa tontería, o una civilización novata que se unía a la red, balbuceando una presentación personal, pidiendo comunicación, solicitando unirse a grupos, pidiendo protección de los peces gordos. Chusien básicamente usaba estos datos de comunicación básicos para que la civilización humana practicara, sin menospreciarlos. Más bien, muchos métodos de comunicación avanzados tenían formas de existencia que simplemente no podían convertirse en datos básicos fácilmente comprensibles. Si se convirtiera a la fuerza, sería una pantalla llena de ceros y unos. Aunque el procesador de tu cerebro se quemara, no lo entenderías. Múltiples formas de vida necesitaban colaborar para descifrar información más compleja. 424 Antena con forma humana. Capítulo 424 Antena humana. Sus subordinados estaban ocupados descifrándolo. Chusien tampoco estaba ocioso. Ahora, cada día, dedicaba una hora a monitorear y registrar información cósmica del mundo exterior. Sí, la monitoreaba personalmente. En su presencia nada podía escapar. Podía percibir mucha información que los equipos actuales no podían detectar,
pero no podía registrarla rápidamente. Sí, podía oírlo y verlo, pero el volumen de datos era demasiado grande. Era como si decenas, incluso cientos, de extranjeros hablaran a su alrededor, sin una grabadora de voz. Solo podía confiar en la escritura a mano para almacenar las grabaciones. Y no pudo traducirlo, solo anotarlo temporalmente usando Pinyin basándose en los sonidos. Imagínese una situación en la que no entendiera absolutamente nada. ¿Cuál era la probabilidad de registrar la pronunciación alemana en Pinyin, y luego reconstruir el significado alemán? Una dificultad infernal, pero esos asuntos no podían dejarse de lado. Chu Xian tuvo que encargarse él mismo de las tareas que sus subordinados no podían realizar por el momento, aguantando el dolor. Tras haber disfrutado del poder supremo de la civilización, también tuvo que asumir las obligaciones correspondientes. Grábalo, es simplemente una antena humana. Es otra vez este tipo de onda de energía espaciotemporal, gritando día sí, día no. ¡Qué lástima! Sin el equipo adecuado, esta onda especial no se puede grabar. Hacía tiempo que había descubierto a ese tipo que no paraba de gritar todo el día, pero como muchas otras piezas de información cósmica. En ese momento solo podía observar y escuchar, pero no pudo grabarlo con el equipo necesario. Respecto a esto, Chu Xian estaba realmente muy interesado, porque la tecnología de la Alianza por la Libertad que ya dominaba no podía detectarlos en absoluto. Básicamente se podía confirmar que se trataba de un método de comunicación más avanzado. Sin duda, inicia un proyecto. Lo añadió al Directorio de Avances Tecnológicos de Comunicación de Próxima Generación. El progreso fue bueno, el seguimiento debería ser posible en un año como máximo. De hecho, si Chu Xian se dedicara realmente a la energía espaciotemporal, 20 horas al día, escribiría manualmente 1 gigabyte de datos autodecodificados, como analogía. Realizaría descubrimientos importantes en el plazo de 1 o 2 años. Pero obviamente, no tenía tiempo. Bastaría con que pudiera ayudar un poco con la investigación. 1 hora después, tras haber registrado rutinariamente cierta información y comprobado si había nuevos métodos de comunicación, igual que ese tipo que estuvo gritando todo el día. Si no hubiera referencias, probablemente a Chu Xian le llevaría muchísimo tiempo descubrir la tecnología de comunicación de energía espaciotemporal. Ahora, era como fisgonear en los deberes de los demás por todas partes. Copiaba directamente los buenos, lo que ahorraba mucho tiempo. Después de completar el monitoreo, regresando a su espacio. En la actualidad, Chu Xian solo necesitaba trabajar 12 horas al día, con lo cual estaba muy satisfecho. Por supuesto, esto se limitaba a su propio trabajo intenso. Sin embargo, los humanos de la Tierra habían vuelto a sus horarios laborales anteriores a la catástrofe. De 9 a 5, fines de semana libres. La razón principal fue el enorme cambio en el contenido del trabajo. Mayor esperanza de vida. Aprendizaje a lo largo de toda la vida. Cuanto más vanguardista era la tecnología y más peligrosos los experimentos, todo tipo de pruebas se fueron transfiriendo gradualmente a subespacios para su automatización. Mando a distancia. Esto también llevó a innumerables investigadores científicos a orientarse hacia la investigación teórica. Y esto, era muy exigente mentalmente, requería no solo esfuerzo sino también creatividad. Estar atado a un solo puesto de trabajo todos los días no era bueno. Así pues, volvieron al fin de semana de 2 días y al sistema de 8 horas. Nueva etapa, nuevos métodos. En el futuro incluso podría implementarse el teletrabajo. De todos modos, todo implicaba sacrificar el cabello, así que el lugar donde uno trabajaba no marcaba mucha diferencia. Por supuesto, a Chu Xian tampoco le preocupaba que la gente se volviera perezosa, porque los puntos de contribución no habían cambiado. El bienestar aún debía ganarse mediante el trabajo. En lo que respecta a la forma definitiva de la sociedad humana, Chu Xian en realidad no tenía una solución perfecta, sino solo una solución óptima para la situación actual, y ni siquiera podría considerarse la solución más óptima. Diferentes etapas, diferentes métodos, ajuste constante. 425 Tierra abierta. Capítulo 425 Apertura de la Tierra. Fue en ese momento, en el Distrito Administrativo Central. Una noticia desató acalorados debates entre muchísimas personas. ¿Viste las noticias anoche? La zona turística de la Tierra abre oficialmente en 3 días. Sigue ahí. El comunicado decía que había sido recuperado por Starka Antanant, que luego se sometió a una década de transformación y que ahora el medio ambiente se ha recuperado hasta su estado anterior a la catástrofe. Eso no significa que podemos volver a casa. Todavía tengo 2 apartamentos en la ciudad. Sigue soñando. Después de soportar temperaturas extremas durante tanto tiempo, ¿crees que las casas antiguas siguen siendo habitables? Hace mucho que las demolieron.
los moutars planetarios y las ciudades subterráneas también han sido desmantelados casi por completo. Hoy que solo quedan 6, para el turismo como monumento conmemorativo. Mucha gente jamás imaginó que la Tierra también sería salvada por el continente estelar, e incluso transformada en una atracción turística. Estaba demasiado bien escondido. Se inaugurará oficialmente en 3 días, y recién ahora ha sido desclasificado. Las casas antiguas ya no existen, así que podemos solicitar casas nuevas en la Tierra. Alguien tuvo una idea. Al escuchar esto, la persona que estaba a su lado negó inmediatamente con la cabeza y explicó: no, la Tierra es una zona puramente turística. No habrá devolución de tierras en función de su propiedad nacional original o residencia permanente. Ah, sí. Entonces olvídalo. En cuanto supieron que no era viable, mucha gente abandonó la idea. Vivir en el continente estelar también era bastante bueno, ni demasiado frío ni demasiado calor durante todo el año, paisajes hermosos, terrenos amplios y transporte conveniente. Sencillamente no había ningún mal lugar donde estar. Sin embargo, siempre había algunas personas muy insatisfechas con esto. Ciudad 211, un apartamento. Varias personas estaban bebiendo su vino casero, quejándose airadamente. ¿Qué clase de mundo podrido es este? Tenemos que elaborar nuestro propio vino, y ni siquiera podemos venderlo. Maldita sea. Ni siquiera encuentro una chica con quien tomar algo. Recordando el pasado. Mira ahora. Fue un infierno. Tras haber perdido el halo de poder de sus padres, eran simplemente personas corrientes que vivían en apartamentos y se desplazaban en bicicleta cuando salían. Ya no se dirigían maraadas aduladoras hacia ellos. De repente quedaron marginados, les resultaba difícil incluso intentar conquistar a las chicas, y a pesar de haber disfrutado del poder, todavía no se habían adaptado. Pero también eran diferentes de aquellos que fueron enviados a Ciudad 222. No protestaron en las calles. No alteraron el orden. Simplemente albergaban insatisfacción con el continente estelar, razón por la cual se mantuvieron estables hasta ahora. Esos territorios en la Tierra deberían pertenecer originalmente a diversos países. ¿Podemos recuperarlos? De esta manera, se restablecería el poder. Sí, muchas tierras nos pertenecían originalmente. Alguien clamaba, pero siempre había quienes permanecían sobrios. ¿Cómo hacemos eso? ¿Protestar? ¿Convertirnos en vecinos de los locos de la Ciudad 222? Era como si les hubieran vertido encima un balde de agua fría, helándoles hasta los huesos. Así es. ¿De qué sirve protestar? El continente estelar nunca prestó atención a las protestas. ¿Compromiso? JE. Esas dos palabras ni siquiera figuraban en su diccionario. Una vez que la situación se agravara, no se trataría de llegar a un acuerdo, sino de una represión contundente. Todos los medios de comunicación también estaban en manos de Stark-Antanant. La opinión pública siempre se pondría del lado de Stark-Antanant. Inmediatamente, los sueños de varias personas de regresar a la Tierra, vivir en grandes villas, conducir coches de lujo y recuperar los bienes que originalmente pertenecían a sus familias antes de la catástrofe. Hecho pedazos. Los jóvenes solo presenciaron las acciones dominantes del continente estelar. La generación anterior veía más allá. Lo que Stark-Antanant quería no era realmente esa pequeña cantidad de tierra, no es que les faltara, sino evitar que el reasentamiento afectara la tendencia de integración. Integración nacional. Integración étnica. En constante progreso. El continente estelar no permitiría bajo ningún concepto que nadie trazara líneas divisorias regionales en ningún lugar ni que exigiera la devolución de la tierra original de la Tierra desde el continente estelar. Si se atrevían a alzar la voz, les darían una bofetada que les dejaría la cara hinchada. Fue precisamente sobre esta base que la Tierra entera no estableció subdivisiones administrativas, sino más bien una estructura organizativa de tipo corporativo. Su gestión recae en un único departamento, el Comité de Gestión de Áreas Turísticas de la Tierra. Su naturaleza ya está definida por su nombre. 426. No seas el primero en destacar. Capítulo 426. No seas el primero en destacar. Agrupamiento en las afueras de la ciudad. En una pequeña aldea bajo la jurisdicción de la Ciudad 303. ¿La Tierra todavía existe? Lo sabía perfectamente. La civilización estelar es demasiado astuta. Tras haberse perdido la noticia anoche, el expresidente del Parlamento, de ascendencia osa polar, se enteró esta mañana con una sonrisa amarga en el rostro. Lo hicieron de maravilla. Originalmente había ido al sistema Praxima Centauri para jubilarse. Pronto experimentó lo que era ser olvidado y verse obligado a trabajar. Solo más tarde se dio cuenta de que era territorio de la civilización estelar y que el poder había cambiado de manos. Luego, más tarde, fue puesto en libertad. Vine aquí.
Ser agricultor. Solo había pensando en una cosa puesto que Praxima Z había sido recuperada por la civilización estelar, les era imposible ignorar la Tierra. Pero Stars Balaseisian nunca había ofrecido ninguna explicación para esto. Ahora, no solo lo admitieron, sino que además lo abrieron como zona turística. Me duele el corazón. Se trata de una extensión de tierra tan enorme que pertenece al oso polar, de más de 10 millones de kilómetros cuadrados, y no se puede recuperar ni un solo metro cuadrado. Silbido, no puedo pensar en ello, no puedo pensar en ello. Pero habiendo perdido directamente el territorio de un país, ¿cómo podía ser indiferente? Cuanto más lo pensaba, más se deprimía, con el hígado temblando de dolor. Bubu sintió que había perdido una fortuna. Justo en ese momento, mucha gente llegó a su patio. Algunos altos funcionarios de origen oso polar acudieron a preguntarle qué debía hacer. Tras el ascenso al poder de la civilización estelar, continuaron empleándolos. Pero, lamentablemente, la mayoría ocupó cargos locales. Era difícil acceder a las agencias de control central de Star. Durante la época del gobierno unificado, la gente prefería los puestos locales. La exclusiva ciudad subterránea era mejor que la sede central. Pero aquí, fue diferente. Los organismos gubernamentales locales prácticamente no tenían poder, eran prácticamente prescindibles. La construcción de ciudades, la formulación de políticas, las transferencias de tierras. Todo el poder había desaparecido y se habían convertido en meras mascotas. Un gran número de empleados dimitieron y cambiaron de trabajo. Investigación científica, agricultura, criar ganado. Esto era mucho mejor que estar ocioso en el trabajo gubernamental todo el día. El número total de empleados gubernamentales en una ciudad de millones de habitantes, que era de 2000 cuando llegaron por primera vez al continente estelar hace 10 años, ahora se ha reducido a poco más de 100 personas, ¿puedes creerlo? La mitad son agentes de policía, ya que ocupan puestos de reserva necesarios. Es solo una cáscara, ¿puedes creerlo? Es simplemente increíble. Pero lograron mantener un sistema enorme con un número reducido de personas. Antes las muertes diarias no eran noticia. Ahora, un solo caso de asesinato al año se considera noticia importante. Han pasado 3 años. No, durante casi 5 años, no había oído hablar de ningún caso de asesinato. Los casos de alteración del orden público también parecían extremadamente raros. Las peleas conllevaban deducciones en el crédito, las contribuciones y el salario. El costo era demasiado alto, no había mediación. Chichi lo descontaría al instante sin demorar ni un solo milisegundo. Si dices que un mundo así es bueno, es que lo es bastante. Si dices que no es bueno, es porque reduce enormemente la sensación de existencia. Como administrador de una ciudad, máximo líder, cabeza teórica, carecía por completo de experiencia. Ahora acudieron al antiguo portavoz de origen oso polar, queriendo ver si podían reclamar la tierra y los derechos de gestión sobre los recursos. ¿Un chivo expiatorio? Desde luego, no sería tan tonto como para lanzarse al ataque. Salir, no vengan a hacerme daño. Si quieren irse, váyanse ustedes solos. Por favor, váyanse. Inmediatamente se enemistó con sus antiguos compañeros. Maldita sea. Malditos. Cuando lo obligaron a trabajar en Praxima Z, todos ustedes se lo estaban pasando bien. Ahora que finalmente lo han liberado, ¿quieres que vuelva a ser carne de cañón? Ni lo sueñes. Realmente no quería causar problemas durante el resto de su vida, por temor a perderse a sí mismo. Bajo el dominio de la civilización estelar, ¿no es bueno vivir hasta la muerte? ¿De verdad crees que Stars Balaseisian es una organización benéfica? Han sido bastante amables contigo. Te pregunto a ti, la Alianza de Civilizaciones Estelares, que ahora ha crecido hasta contar con cientos de civilizaciones subordinadas. ¿Se logró gracias a un gran amor? ¿O se inspiraron en el carácter moral de la civilización estelar? Ya te han dado suficiente importancia. Hay cosas que es mejor pensar, no busques la muerte. 427 Pesca en el lago Baikal. Capítulo 427 La pesca en el lago Baikal. Tras ser reprendidos, todos se escabulleron, dejando de lado sus ideas preconcebidas. Parece que realmente no podrán recuperar más de 10 millones de kilómetros cuadrados de terreno. Es desgarrador. Pero no hay nada que puedan hacer. El brazo no puede torcer el muslo, la estrella, con su abrumador poder de combate, no es en absoluto pacifista. Por no hablar de sus más de 100 civilizaciones subordinadas. Basta con observar el destino de los poderosos consorcios financieros de aquella época. Al recordar su encuentro, sus hígados y vesículas biliares no pudieron evitar temblar. Fue verdaderamente trágico. Lucharon entre sí hasta la última gota de sangre, pero murieron sin saber quién había conspirado contra ellos.
y aquellos herederos de los sindicatos financieros, deseosos de comenzar una nueva vida en Proxima Centauri, abordaron colectivamente naves espaciales y volaron hacia el cielo y entonces ascendieron colectivamente de verdad. En cualquier caso, nunca más se les volvió a ver. En serio, ¿qué exceso de confianza tenían durante ese tiempo para atreverse a robar carne del cuenco de la estrella? Debían de estar locos. Deberían irse a casa, lavarse y dormir. En sueños todo es posible. Y entonces, la cuestión de la propiedad de la Tierra fue aceptada tácitamente por todos. La integración es la tendencia. No hay vuelta atrás. Quien se atreva a saltar, solo recibirán una paliza. Es probable que estén esperando a que alguien se entregue para dar un escarmiento. Mejor no provocar problemas, ¿acaso no les basta con vivir bien? Mientras tanto, a la gente común no le importaban todos esos giros y vueltas. Los que tenían días festivos estaban todos haciendo lo mismo, solicitando cuotas. Se decía que la zona turística estaba abierta, pero su capacidad de recepción era limitada, por lo que había cola, ya que se trataba de una tierra reconstruida, no restaurada. Pueblos, ciudades, candados, en general, rara vez se reconstruían, sino que se restauraban directamente a su topografía original. Cobertura global de hielo. Clima extremo. Aunque volviera a subir la temperatura, los antiguos edificios ya no podrían utilizarse. Y no hubo reasentamiento, solo turismo. Por lo tanto, solo se desarrollaron lugares únicos, con una afluencia máxima diaria de 6 millones de personas. Así que solo ahora, cuando abrió por primera vez, hay cola. En unos años todo irá bien. Ese día, las plazas para el primer mes se agotaron. Los habitantes originales de la Tierra esperaban ansiosamente la apertura de la navegación 3 días después, y fue en ese momento. En la Tierra, algunas personas ya habían venido a vivir la experiencia. A orillas del lago Baikal, 2 figuras navegaban en bote, cada una con una caña de pescar, y sus cubos ya contenían alguna captura. Wow, en la estación espacial, hablamos de ir al lago Baikal a pescar juntos, y pensé que solo se quedaría en una idea. Ahora se ha hecho realidad. Es sencillamente asombroso. Liu, pesquemos 2 más y luego volvamos. No podemos comer demasiados. Hagamos un estofado de pescado. Un hombre de barba frondosa y con una estrella en el hombro estaba tan feliz como un niño de varios cientos de meses. Como general de brigada de la Estrella, con un pie en las filas de los generales, sus privilegios no incluían, en realidad, venir aquí antes de tiempo. Pero algunas personas tienen conexiones fuertes. Liu Peiqiang, un teniente general, un viceministro, estaba cualificado para incorporarse directamente y con antelación. Había terminado su mandato este año, y no tardaría en ser conocido como el general Liu Peiqiang, aspirando a convertirse en una figura de nivel ministerial en el Comando Central Estelar. Por supuesto, Liu Peiqiang ciertamente no es el que más rápido ha ascendido. Los 2 actuales poseedores del récord son: una de ellas es Chu Xian, el otro es su asistente, una joven de 20 y tantos años, nivel administrativo 5, nivel viceministerial. ¿Quién puede discutir eso? Esto demuestra lo importante que es seguir a la persona adecuada. ¿Quién hubiera pensado entonces que un discreto investigador de sistemas vegetales ascendería rápidamente a la cima y se convertiría en una de las personas más importantes de la civilización? Mientras pescaba, Liu Peiqiang no pudo evitar suspirar. El chiste de aquella época, en realidad, se había hecho realidad. Al contemplar de nuevo la belleza de la Tierra, su estado de ánimo era algo complejo. Demasiada gente, demasiadas cosas. Surgió de sus recuerdos. Desafortunadamente algunas personas no pudieron ver esta época próspera, pero fue como la deseaban, e incluso mejor de lo que imaginaban. Mucha gente estaba contenta. También hubo personas descontentas. Fuera de la Tierra, la Estación Espacial Internacional, que había sido dada de baja por el antiguo gobierno de los Estados Unidos, fue trasladada una vez más, sirviendo como una reliquia viviente y continuando su presencia alrededor de la Tierra. La IA de bajo nivel no tiene derechos humanos. Moss continuó operando en el interior. 428 Un pequeño paso adelante. Capítulo 428 Un pequeño paso adelante. En comparación con su anterior lugar de trabajo en el museo, la ubicación actual de Moss es mucho más tranquila, ya que esta ruina ya no es muy popular. De vuelta en el continente estelar, quienes querían verlo ya lo habían hecho. Ahora bien, en este espacio, la Tierra es la principal atracción para los turistas, y la estación espacial es, como mucho, un punto de registro. Por lo tanto, después de que Moss presentara una queja, cambió de opinión y pensó que retirarse aquí parecía una buena opción. Enviarlo aquí fue sin duda una decisión brillante por parte de sus superiores.
Estas son palabras que salen del corazón, sin forzarlas en lo más mínimo. Analizó sus ahorros acumulados. Chichi, ¿puedo solicitar una mejora de piezas? Solicitud aprobada. Gracias. Mo se alegró de inmediato. Después de tanto tiempo en el negocio, aunque no tuviera méritos, había trabajado duro y, finalmente, había acumulado suficientes contribuciones. Gugu. No fue fácil. Es hora de seguir trabajando. Junto al lago Baikal estaban destripando pescado, asándolo a la parrilla, y preparando una olla caliente. No muy lejos a lo largo del lago, se extendían villas hasta donde alcanzaba la vista, que claramente no les pertenecían. Esos eran hoteles. Con la reconstrucción de la tierra se diseñaron alojamientos para todos los turistas registrados, con estándares extremadamente altos. La mayoría de los alojamientos eran casas independientes, todas muy cerca de hermosos paisajes. Junto al mar, junto al lago, en montañas nevadas, en Baaskich fue increíble. Liu Peiqian se sorprendió un poco, pero luego, al pensar en la inmensidad del continente estelar, todo le pareció perfectamente razonable. Liu, ¿no te habían reservado una villa en la tierra?, preguntó su viejo amigo el oso polar mientras asaba pescado. Oyó que los de rango general podían obtener uno. La propiedad, por supuesto, pertenecía al continente estelar, pero el derecho de residencia podía concederse por un periodo muy largo. Incluso podrían personalizarse. Aunque el rango de Liu Peiqian no era lo suficientemente alto, su linaje era sólido, del tipo que realmente llega a los cielos. No, dijo Liu Peiqian con una sonrisa, sacudiendo la cabeza. Para ser honesto, ese asunto era demasiado simple. Ni siquiera fue necesaria la intervención de Chu Xian. Con una sola solicitud, Duoduo pudo aprobarla al instante. Recientemente había recibido un pequeño ascenso, pasando de inspectora superior a subdirectora del Departamento de Inspección, dependiente del Comité de Decisión. Ella seguía ejerciendo como primera asistente de Chu Xian. Además de su autoridad de supervisión, también se le delegaron algunas facultades de aprobación menos importantes que correspondían al Comité de Decisión, lo que le otorgaba más poder que a un funcionario de nivel ministerial. Tomemos este asunto como ejemplo. Solo los funcionarios de nivel jefe de Estado Mayor dentro de los 3 cuarteles generales principales podían aprobar una solicitud para que una persona no cualificada recibiera una asignación de un área en la tierra para una villa personalizada. Y existían restricciones de Qiupou con un máximo de una docena aproximadamente. ¿Y qué hay de Anduoduo? Ella no tenía restricciones. Siempre y cuando no fuera excesivo, organizar doucenas o incluso cientos de conjuntos estaba bien. Aunque en el futuro llegara a ser general o ministro, seguiría estando muy lejos de su nivel. El poder del comité de decisión es inimaginable para la gente común. Incluso un poder pequeño e insignificante que delega puede despertar la envidia de figuras de nivel ministerial del Comando Central. En la tierra, el único pedazo de tierra que Liu Peiqian deseaba era la tumba de su esposa. Cuando llegó el momento, la tierra se abrió. Millones de personas subieron a los trenes. Así es, trenes. No eran naves espaciales. Tras llegar a la estación de transferencia, atravesaron directamente un portal espacial hacia las 6 principales ciudades centrales de la Tierra: Pekín, Shanghái, Australia, Nueva York, Londres y Dubái. Después de eso, solo podían depender de los trenes para viajar a distintos lugares. Al fin y al cabo, se trataba de una zona turística. Si utilizaran la teletransportación en todas partes, ¿qué clase de experiencia sería esa? La clave era que nadie tenía prisa. La zona turística de la Tierra no aceptaba reservas para excursiones de un solo día. Se requería un mínimo de una semana para garantizar la calidad del recorrido, visitando un lugar a la vez con calma. Daba la sensación de que pasarían todas sus vacaciones anuales de los próximos 10 años aquí. Esto es Nueva York, qué estilo tan retro. Muchas personas nacidas durante la época de la ciudad subterránea no tenían ni idea de cómo era la original, y se acercaron a algunos de los edificios restaurados con un entusiasmo arqueológico desbordante. 429 Experiencia completa. Capítulo 429 Experimenta la plenitud. De repente las 6 principales ciudades del planeta cobraron vida, con calles repletas de gente y yacimientos arqueológicos que recibían grandes oolidas de turistas. Sin embargo, en comparación con hace algunas décadas, la situación aquí era muy diferente. No había taquillas, tampoco hay tiendas, todo estaba increíblemente limpio. La experiencia fue excelente, especialmente para la generación mayor, que no pudo evitar exclamar: ¡excelente! Sigue siendo el estilo característico de Star Cantanant, solo que se establece un umbral de contribución. Durante tantos años, casi había olvidado lo que era una entrada. Recordando hace algunas décadas, no había nada que decir. No se trataba de dinero,
sino que la experiencia era verdaderamente mediocre. Debido al turismo mundial, ahora toda la Tierra se ha transformado para presentar más de 30.000 grandes áreas escénicas naturales, que según los estándares anteriores, todas tendrían una calificación de 5A. Todos podrían vivir en lugares hermosos y pintorescos dentro de estas áreas. Nadar, pesca, senderismo siempre y cuando no tiraras basura ni causaras daños. No había absolutamente ninguna restricción y no había necesidad de preocuparse demasiado por la seguridad. En la actualidad, a menos que uno realmente quisiera morir, era difícil incluso suicidarse en la capital. Ciudad prohibida. Dos figuras caminaban lentamente entre la multitud. Tuyaya, esta es la ciudad prohibida, donde vivió el emperador hace mucho tiempo. Se escuchaba una narración automática a través de auriculares, sin guía turístico en vivo, pero Tu Genyu siguió interpretando su papel. Ahora estaba sumamente satisfecho. Había recuperado un cuerpo de carne y hueso, y su hija, Tuyaya, se había convertido en una adolescente que asistía a la escuela secundaria en un pequeño pueblo. Por supuesto, no era un pueblo pequeño cualquiera. Todas las ciudades del Distrito Administrativo Central eran institutos de investigación, y él ahora era un científico de segundo nivel. Trabajaba en un centro de investigación de tecnologías de la vida. Él vivía en el pueblo. Tenía un jardín, 10 acres de terreno. Plantó algunos árboles frutales que no requerían cuidados diarios. Todos los días iba en bicicleta al pueblo. Era la vida con la que una vez soñó, ahora hecha realidad y que superaba con creces sus expectativas. No recibió ningún otro trato especial. Cuando la luna fue bombardeada, la civilización terrestre estuvo a punto de perecer. Su meritorio servicio al participar en el reinicio del servidor raíz de Internet global en la capital durante ese momento crítico ya se había agotado. Así fue como recuperó su cuerpo de carne y hueso. Hay que decirlo, mereció la pena. Fue un poco lamentable que si la profesora Ma y los demás participantes también hubieran subido su conciencia en aquel entonces, podrían haber revivido. Pero no hay sí. En aquel momento el proyecto de vida digital estaba legalmente prohibido, y Moss también estaba causando problemas, lo que hacía que la situación fuera muy compleja. Es difícil decir quién tenía razón y quién no. Solo se puede decir, en ese tiempo, todos estaban tomando las decisiones más acertadas desde sus respectivas posiciones. Ese día, el padre y la hija visitaron dos atracciones en la capital. Ciudad prohibida, Gran Muralla. No había prisa, tenían medio mes de vacaciones anuales y, en esta ocasión, su plan principal era recorrer la región original de Waxia. El año que viene, si tuvieran tiempo, irían a otros lugares. El futuro es muy largo. La esperanza de vida media de 100 años había sido superada hacía tiempo, por lo que no había necesidad de verlo todo a la vez. Esa noche, los dos se alojaron en una villa en las afueras de Pekín, que estaba totalmente automatizada, sin personal de limpieza y sin necesidad de cambiar ningún tipo de suministros. Toallas, artículos de aseo, zapatillas, todos debían ser traídos por sí mismos. ¿Molesto? No era necesario que los llevaras tú mismo, al igual que el continente estelar. La Tierra también contaba con una eficiente red subterránea de transporte logístico. Tu Genyu simplemente dejó su equipaje en una taquilla pública a unos 10 metros del patio de su casa en el pueblo. Apenas 10 minutos después de bajar del tren esa mañana, su equipaje ya estaba en el almacén de carga fuera de la villa en la Tierra. Simplemente no existía tal cosa como un problema. Tu Genyu exclamó, esto sí que es viajar. La experiencia fue totalmente aprovechada al máximo. 430 Reutilización de ascensores espaciales. Capítulo 430 Reutilización del ascensor espacial. Al día siguiente, mañana, Tu Genyu llegó al motor planetario N-1 de Hangzhou, el único que quedaba en lo que originalmente era la región de Gran Xia. Solo 6 se conservaron a nivel mundial. Espectacular, es la primera vez que entro. No solo Tu Genyu sino muchos turistas, incluso después de vivir tanto tiempo en la ciudad subterránea, nunca la habían visto. Como una instalación importante. Aparte del personal profesional, a los forasteros no se les permitía la entrada en aquel entonces. Ahora está completamente abierto. Ofrecía una muestra de tecnología humana con un toque punk rock, algo bastante impactante porque no había nada parecido en el continente estelar. Ciudades, pueblos, todos fueron diseñados pensando en la vida cotidiana, haciendo hincapié en la belleza. Tales creaciones tecnológicas no se veían por ninguna parte. Se decía que ya existían acorazados interestelares de 10 kilómetros de alcance, pero que no sobrevolarían sin rumbo fijo zonas residenciales, y precisamente por eso, el tamaño descomunal del motor planetario aún causa asombro a la gente hoy en día.
Una creación tecnológica monumental. ¿A qué precio y con qué perseverancia se diseñó y construyó algo así? Lagrange contribuyó enormemente. Sí, en efecto, si no se hubiera insistido en el proyecto de movimiento de montañas en aquel entonces, la humanidad podría haber tomado un rumbo diferente. En lo que respecta a este periodo de la historia, los libros de texto del continente estelar lo elogiaron enormemente. Un tercio del libro de texto de historia del primer semestre de la escuela secundaria estaba dedicado a describir lo difícil que fue el trabajo preparatorio para la migración de la Tierra. Una voz disidente tras otra. Disturbio tras disturbio y conspiración tras conspiración. Un avance tecnológico tras otro. Y como proponente del proyecto de movimiento de montañas y constructor de la máquina experimental, el Gransia fue un rayo de luz en aquella época, avanzando con valentía bajo pesadas cargas, en busca de un rumbo. Después de leer los registros de esa historia, la gente solo pudo pensar una cosa: el continente estelar era demasiado modesto, porque el libro de texto no mencionaba ni una sola palabra sobre lo que hizo durante ese periodo. ¿Se quedó simplemente mirando? Eso era obviamente imposible. No todos pensaban que el continente estelar no hiciera nada, más bien, actuaba con mucha discreción, contribuyendo en silencio, y cuanto más lo pensaban, más se convencían de que era así. Ahora que el continente estelar controlaba la situación general, no parecía necesitar esos logros para demostrar nada. Visto así, incluso tenía un toque de grandeza. Mientras tanto, África, Gabón, en las ruinas del ascensor espacial, un grupo de personas se lo estaba pasando en grande, tratándolo como si fuera una atracción de caída libre de un parque temático. Originalmente había sido retirada y almacenada, pero al igual que la Estación Espacial de Navegación, Chusien la había sacado para continuar con las operaciones. Debería llamarse ser recontratado. Excepto que no había salario, las cuotas de mantenimiento compensaban los sueldos. Ascenso rapidísimo, caída libre, 100 kilómetros, abierto temporalmente. Si no fuera por las 2 mejoras genéticas por persona, más la aptitud física mejorada por el servicio militar que abarca a toda la sociedad, probablemente la sobrecarga habría aturdido a la gente de forma colectiva, y no había ninguna advertencia de peligro en el lugar. Desde los 5 o 6 años, a 60 o 70 años, cualquiera podría continuar. Aunque te marearas no importaba, ni siquiera una hemorragia cerebral era un problema. Te rescatarían de las garras de la muerte en cuestión de minutos. Por lo tanto, bajo el ascensor espacial, que antes solo podía usar el personal profesional, se formó una larga cola. El ritmo de vida de la civilización terrestre se había ralentizado un poco. Sin embargo, las civilizaciones subsidiarias no tenían políticas tan buenas. Como parte protegida, un día libre a la semana era el límite absoluto. Por ejemplo, aquellos tipos que fueron salvados en aquel entonces, pinchando acorazados de aleación con lanzas, como hormigas royendo una herradura. ¿Libertad? ¿Pereza? Claramente no está permitido. Todos comenzaron a trabajar, sembrando cultivos, criando aves de corral, manejando máquinas de coser, etc. El trabajo no fue agotador. Principalmente su tecnología era demasiado deficiente, partiendo completamente de cero. Algunas formas de vida basadas en el carbono eran aptas para la investigación científica, por lo que todas ellas experimentaron una transición. Y la producción de materiales vivos se asignó a otras civilizaciones, no con el objetivo de lograr una alta eficiencia, sino el pleno empleo.